Hola, buenas tardes a todos. Trabajo en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica de Buenos Aires, que es un hospital que principalmente ve pacientes con enfermedad del tejido conectivo y geográficamente veo las complicaciones respiratorias. Vamos a hablar en esta clase sobre la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerodermia, y después Fabián Caro les va a hablar sobre el resto de las enfermedades del tejido conectivo. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. ¿Y por qué hacemos esta división tan arbitraria? No es un capricho, sino porque la verdad que la esclerodermia se merece una atención especial. Sobre todo porque es la que más hemos estudiado y de la que más sabemos. Es como el modelo de la enfermedad del tejido conectivo con enfermedad intersticial, y es sobre todo sobre la que se han hecho los trabajos de tratamiento, estudios bien hechos, randomizados, controlados, para los que después se han utilizado estas drogas y se han extrapolado al resto de las enfermedades del tejido conectivo. Así que es de la que más tenemos información. Vamos a hablar de ella y luego con Fabián verán el resto de las enfermedades del tejido conectivo. Como dijimos, es como el modelo también de patogénesis de enfermedad intersticial en enfermedad autoinmune, que básicamente lo que se sabe expresa un poco esto de injuria tisular a partir de disregulación autoinmune, provoca inflamación en el tejido, que conlleva a la vía final de casi todas las enfermedades fibrosantes, que es la proliferación de los fibroblastos con diferenciación a miofibroblastos y la fibrosis. O sea, a diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática, en la cual también hay daño endotelial, dado por estímulos que se desconocen, por eso es idiopática y predisposición genética, hay un periodo de inflamación que, bueno, es al que en general atendemos y el que vamos a intentar en lo posible tratar en caso de que la enfermedad parezca ser relativamente reversible. Pero la vía final es la fibrosis, como sucede en muchas de las enfermedades fibrosantes. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad intersticial asociada a tejido conectivo? Y la verdad que esto es muy variable. La realidad es que no hay estudios de prevalencia en grandes poblaciones, y sobre todo la variabilidad depende de con qué método se ha hecho diagnóstico. La sensibilidad de los métodos, no es lo mismo hacer diagnóstico obviamente por una radiografía de tórax que por tomografía, y bueno, muchos otros métodos. Así que la realidad es que se desconoce la prevalencia exacta, pero lo que sí se sabe es que es muy alta en la esclerosis sistémica. Se habla de una prevalencia de hasta un 70 a 90%, y es clínicamente significativa, se cree en más o menos un 45-50% de los casos. Y lo que es más importante en el caso de esclerodermia es que la enfermedad intersticial es la principal causa de muerte. Es la segunda en AR, después de la cardiovascular, pero la esclerodermia es la principal. Y esto no ha sido siempre así. En la década del 80 la principal causa de muerte eran las crisis renales, pero con el buen manejo farmacológico, con los IECA, esto ha disminuido drásticamente, y la fibrosis pulmonar ha subido a puesto número 1 como causa de mortalidad. Entonces, dijimos que es altísimamente prevalente la enfermedad intersticial en pacientes con esclerodermia, y dijimos que se asocia muy mal pronóstico. Es una muy mala cosa tenerla y que probablemente conlleve algún accionar desde el punto de vista de seguimiento y o terapéutico. Entonces, cuando el reumatólogo nos pregunta ¿cuándo tienen que pensar en que un paciente con esclerodermia puede desarrollar una enfermedad intersticial? Nuestra respuesta tiene que ser siempre. Siempre hay que buscarlo, siempre hay que pensarla. Si no la tiene, lo que hay que pensar es que seguramente la vaya a desarrollar, sobre todo en los primeros 3 a 5 años del diagnóstico de la enfermedad. Existen algunos factores de riesgo, pero obviamente no es excluyente. Los pacientes hombres y de edad avanzada y afroamericanos se han demostrado que tienen riesgo aumentado de desarrollar enfermedad intersticial.
Como dije antes, los primeros años son los que más riesgo tienen de presentarse con la enfermedad pulmonar, y sobre todo, y el más fuerte factor de riesgo es tener el anticuerpo antitopoisomerasa o esclero 70 positivo, que este se asocia ampliamente a enfermedad cutánea difusa. Y también se asoció a agentes ambientales como por ejemplo el tabaquismo. Entonces dijimos que siempre hay que pensarla. Existen algunos factores de riesgo, pero en todos los pacientes, ¿cómo la voy a buscar? ¿Cómo tengo que pensar y sistematizarme para determinar si el paciente tiene o no enfermedad intersticial? Bueno, los métodos a utilizar como screening, estamos hablando ahora, son muchos, obviamente que todos con distinta sensibilidad y especificidad. Es obviamente importante recordar, y no cuesta nada, y es mandatorio ocultar a todos los pacientes, o sea, todos los pacientes que tienen esclerodermia, el reumatólogo lo tiene que enviar a una evaluación neumonológica, y ni hablar que nosotros los vamos a ocultar, y el reumatólogo también debería a priori ocultar a estos pacientes, porque es impresionante las sorpresas que nos podemos llevar. La ocultación, es decir, la presencia de rales, es mucho más sensible por ahí que la caída en la FBC, y hasta un 80% de estos pacientes tienen rales al examen físico. O sea que la ocultación no se le niega a nadie. Los estudios de función pulmonar tampoco, son estudios en general, sobre todo la espirometría, sencillos de realizar, pero es importante recordar que la FBC tiene una baja sensibilidad. Recordamos siempre que los rangos de normalidad de estos estudios van entre un 80 y un 120%, y encontrar un paciente que tiene 80, 85% de su predictivo, sin saber de dónde viene, no siempre habla de normalidad o de que esté bien. Por lo tanto, se sabe que tiene una baja sensibilidad en la FBC, entre un 45 y un 70%, no así la DLCO. La DLCO, la verdad, que tiene una sensibilidad muy alta, pero tiene una baja especificidad, sobre todo en pacientes si tienen alguna enfermedad cardiovascular asociada, y sobre todo, en el caso de esclerodermia, enfermedad vascular asociada pulmonar, como es la hipertensión pulmonar. Obviamente que también depende del medio en donde trabajemos. Muchas veces nos cuesta más conseguir una DLCO que una tomografía. Pero bueno, sabemos que es un estudio sensible y muy útil, sobre todo para determinar el pronóstico y para el seguimiento. Es importante, y esto lo recordamos siempre, que no tanto la FBC, porque es más reproducible, pero la DLCO, si la vamos a usar como marcador de seguimiento, tiene que ser realizada en el mismo laboratorio pulmonar, porque tiene mucha variabilidad interlaboratoria. Pero por supuesto, la estrella y el gol estándar para el diagnóstico de la tomografía, de la enfermedad intersticial, es la tomografía. ¿Qué patrones vamos a encontrar en la tomografía? Los mismos patrones que encontramos en las enfermedades intersticiales idiopáticas. Neumonía intersticial usual, neumonía intersticial no específica, neumonía organizada, o daño alveolar difuso, bueno, entre otros que son por ahí menos frecuentes. Pero el paradigma, digamos, el sinónimo casi de enfermedad intersticial asociada a enfermedad de tejido conectivo es la neumonía intersticial no específica, que es, digamos, algo bastante intermedio entre una neumonía bien fibrosante y una neumonía más inflamatoria celular, como es la neumonía organizada. Por lejos es la más frecuente. En todas, ni hablar en la esclerodermia, que lleva más que el 80% de los casos, no así por ahí en la artritis reumatoidea. Esto lo van a ver bien como Fabián, pero hasta un 50% puede tener un patrón de neumonía intersticial usual. Y esto va a hacer que lo encaremos probablemente distinto. Pero en esclerodermia, como decía, el 80% son NSIP o neumonía intersticial no específica. Obviamente que hay grados, hay neumonía intersticial no específica bien celular, con bastante virus merilado, y hay una en realidad lo que se cree es que esas evolucionan a neumonías especiales no específicas más fibróticas, que casi se parecen a una neumonía especial usual.
Pero bueno, los diferentes grados en general entran en rango igual de lo que se llama neumonía artificial no específica, que obviamente cuenta por el mejor pronóstico que tienen estas neumonías artificiales comparadas con las idiopáticas o con la fibrosis pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática, porque la mayoría son NSIP. Entonces, está claro que le voy a pedir una tomografía para hacer screening, le voy a pedir función respiratorio y ecocardiograma también en la búsqueda de hipertensión pulmonar. Estaba claro en realidad hasta ahí. En el 2018 se publicó esta encuesta a reumatólogos que tratan muchos de ellos pacientes con esclerodermia, son expertos en esclerodermia, y cuando se les preguntó cuántos hacían screening con tomografía, solamente el 50% de los reumatólogos generales, y de los que se dedicaban específicamente a esclerodermia, el 65%. O sea que la verdad que no era algo del todo consensuado. Por suerte salió esta recomendación por la Sociedad Europea, se publicó en el Lancet a finales del año pasado, un grupo de expertos reumatólogos y neumonólogos que hicieron, digamos, estas no son guías, son más bien recomendaciones, donde claramente se establece que se debe escreenear con tomografía a todos los pacientes que tienen esclerodermia. También se debería pedir una función pulmonar basal, y después a cada paciente se los debería seguir, si no tienen obviamente forma de hacerse el diagnóstico, con función pulmonar a intervalos regulares, pero tomografía en casos de que tuvieran algún cambio en esa función pulmonar o algo nuevo en la clínica que lo amerite. Esto como recomendación. Obviamente si tuvieran enfermedad intersticial en el screening, seguirlo con función pulmonar y usar la tomografía, la función pulmonar de seguimiento también a criterio clínico. La ecografía pulmonar, si me han escuchado alguna vez en otras charlas, saben que soy no una fundamentalista, pero estoy bastante entusiasmada con este tema. Es una herramienta que se viene, la verdad que todavía no hay fuerte evidencia para hacer recomendación para utilizar como screening, pero la realidad es que es un método barato, fácil de realizar, fácil de interpretar, fácil de aprender, que aparte tiene la ventaja de hacerlo en la cama del paciente, que tiene para mí un gran futuro. No sé si específicamente en esclerodermia, esa es una opinión propia, la verdad que, como decía al principio, casi todos estudian esclerodermia y la ecografía pulmonar inicialmente también, casi todos los trabajos eran ahí, pero yo creo que en esta enfermedad donde es tan alta la prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial y por lo tanto tan alto el pretest clínico, la tomografía no se la vamos a negar a nadie. O sea que no le encuentro un papel tan fundamental a la ecografía en este escenario. Por ahí sí, en estudios sucesivos, con tomografías normales, y lo vamos a seguir con función pulmonar, si por ahí le agregamos una ecografía de seguimiento, en una tomografía que inicialmente era normal, por ahí sí podríamos utilizarla. Pero para mí, para screening, tiene muchísima más utilidad en artritis reumatoidea, donde la prevalencia es bastante más baja y la artritis reumatoidea en sí es una enfermedad muchísimo más prevalente, pero bueno, eso después lo hablarán con Fabián. La realidad es que es un estudio que no solamente es barato y fácil de realizar, es un estudio que ha demostrado ser bien sensible y específico con respecto a la tomografía. Este metaanálisis, para más o menos resumir lo que se estudió del tema, incluye 11 estudios, 500 pacientes con enfermedad del tejido conectivo, 6 eran en esclerodermia y 3 en AR. La verdad que la sensibilidad fue alta, 85%, con una especificidad de 87% en pacientes con esclerodermia, la artritis reumatoidea en 95%, con una especificidad del 82%, y una sensibilidad global muy buena en los 11 estudios. Por lo tanto, la performance diagnóstica es buena, es un estudio que no irradia al paciente, barato, fácil de usar, como decía antes, y yo creo que la mayor utilidad va a estar en AR, y por ahí para seguimiento, en screening de pacientes con esclerodermia con una tomografía inicialmente normal. Que se viene también, no porque sea un futuro la capilaroscopía que se hace décadas, sino porque
digamos, se postula como un también método de screening, o por lo menos un tamizaje inicial de ciertos patrones capilaroscópicos que se han asociado más a enfermedad intersticial, y por lo tanto incluirlo en el screening, pero por ahora no es parte de ellos, como también biomarcadores. En realidad están más en estudio para evaluación de pacientes, la progresión de los pacientes o el seguimiento, pero también se han evaluado como diagnóstico. Entonces, tengo un paciente que tengo diagnóstico de enfermedad intersticial asociada a esclerodermia, y este diagnóstico lo hice con tomografía, que tiene un determinado patrón, en la gran mayoría es una NSIP, más o menos fibrótica, un porcentaje es una UIP, con una determinada capacidad funcional y una DLCO basal. ¿Cómo sé y cómo determino cómo le va a ir la progresión de este paciente? La verdad que hay un porcentaje que le va a ir mal, y eso ya lo sabemos, por la historia natural y los trabajos que se han publicado estos pacientes, y un 30% más o menos se sabe que progresa. Y estamos buscando, yo creo que casi toda la comunidad científica que está en este tema está tratando de identificar elementos que nos puedan predecir cuáles son estos pacientes, cuál es ese porcentaje de pacientes. Y esos elementos son tanto de función pulmonar como tomográficos, datos clínicos, índices o biomarcadores, algo que nos indique a priori, cuando hacemos diagnóstico de enfermedad intersticial, que a ese paciente le va a ir mal. La realidad es que todavía no tenemos esos elementos. Lo que sí hay más claro es por ahí marcadores de severidad. Y bueno, se sabe que a los pacientes más severos en general les va peor, pero no tenemos así elementos que nos predigan progresión inicial. Y los marcadores de severidad son el estudio funcional respiratorio basal y la tomografía. O sea, ya desde el 94 sabíamos que una FBC basal menor al 50% se asociaba claramente a peor pronóstico, y el famoso algoritmo de Go lo que hizo fue combinar hallazgos tomográficos con la capacidad vital funcional, y lo que estadificó es pacientes con enfermedad limitada versus extensa, según la extensión tomográfica mayor o menor al 20%, y en el caso de que fuera indeterminada, la FBC mayor o menor al 70%. Lo que tiene de fuerte este algoritmo, que también quedó un poquito antiguo, porque evaluaban solamente 5 cortes, es que es fácil de aplicar, es fácil de determinar si es más o menos del 20%, y después utilizar la FBC. Tiene pocos elementos, es bastante rápido, digamos, no es un índice clínico que use 500 variables. La verdad que ha demostrado ser un fuerte marcador de pronóstico. Los que tienen enfermedad limitada le va claramente mejor a los que tienen enfermedad extensa. Así que en la actualidad se sigue usando. Lo que quiero aclarar, y después seguramente lo diremos, es que es un score que está hecho y diseñado para predecir pronóstico, no para determinar qué paciente tiene o no que recibir tratamiento. Pero la realidad es que muchas veces en la práctica uno tiende a decir, bueno, tiene enfermedad limitada, dada entonces por estas variables que les decía antes, puedo esperar, tiene enfermedad extensa, le va a ir mal, y lo empiezo a tratar. Una variable que no está considerada en este algoritmo es la DLCO. La DLCO, digamos, también es un claro marcador pronóstico, y obviamente que un paciente por más que tenga un FBC de 70% y una extensión medio indeterminada por tomografía, con una DLCO menor al 50%, uno cree digamos, que tienen peor pronóstico. Pero bueno, este es el algoritmo, digamos, más utilizado. Lo otro importante es determinar qué pasa con la FBC en el tiempo, digamos, no solo la basal, que es esta que nombrábamos, y que utilizaba
el algoritmo previo, sino qué pasa en el tiempo. De hecho, Go publicó un trabajo en el 2017 donde veía esto, que el mayor predictor de sobrevida era la caída de la FBC en el tiempo, sobre todo en el grupo de extensión severa, y lo mismo evaluó este trabajo, que lo que demostró es que la FBC sigue cayendo en el tiempo, sobre todo una caída significativa es más de 10% de la DLCO, de la FBC y 15% de la DLCO, en la misma proporción que lo hacía en los primeros años. No es que a partir del quinto año, como antes pensábamos, la enfermedad se estabiliza. Lo que pasa es que uno piensa eso porque el sesgo está dado por la sobrevida en el grupo más progresivo, pero la curva sigue cayendo digamos, con la misma velocidad que venía cayendo en los primeros años, y la caída puede resultar significativa en algún momento de la evolución. Entonces es muy importante tener estudios funcionales basales, tener estudios funcionales de seguimiento, y tener la tomografía que nos va a hablar no solo de la extensión, sino también del patrón. Entonces, una vez que determinamos más o menos que el paciente tiene enfermedades intersticiales, está claro, y más o menos la severidad o el pronóstico, tenemos que decidir si lo vamos a tratar o no. La realidad es que hasta ahora los tratamientos han sido variables, digamos, tenemos tratamientos de primera línea, segunda y tercera, que muchos se tratan obviamente de inmunosupresores, y algunas otras variantes, pero este gráfico nos habla de que todavía falta mucho, digamos, que no nos está yendo demasiado bien, y por eso han sido tantos los esquemas y las opciones que hemos tenido que probar. Pero bueno, en cuanto a lo que hay, y como dije antes, lo que hay solo en esclerodermia, y después lo vamos a extrapolar al resto, es esto. Están los inmunosupresores, hay drogas biológicas, tenemos el trasplante autólogo de células madres y drogas antifibróticas. De lo que tenemos como inmunosupresores sabemos que está la ciclofosfamida. La ciclofosfamida se probó en 2 estudios inicialmente, que es el Sclerodermia Lung Study 1 y el Lung Study 2, contra el micofenonato, perdón, y el estudio FAST. El estudio Lung Study 1 lo que hizo fue estudiar en 160 pacientes más o menos la ciclofosfamida dada vía oral durante un año, después lo siguieron un año más, y lo que demostraron es una mejoría en el grupo que tenía ciclofosfamida, con una diferencia al año de un 2,53 de FBC, pero que a los 2 años se perdía. Pero esto, más los resultados del estudio FAST, que ahora les voy a contar, pero que no fueron ni siquiera significativos, que tenían muy bajo N de pacientes, y que hubo una tendencia, pero que tampoco una diferencia en la FBC al año, fue suficiente, o sea, tan poco había, que esto fue suficiente para decir que existía tratamiento efectivo para la esclerodermia. Y a partir de esto fue que se empezó a utilizar la ciclofosfamida. El Lung Study 2 lo que hizo fue comparar la ciclofosfamida contra micofenolato, y lo que demostraron fue que el micofenolato es igualmente efectivo a los 2 años con la ciclofosfamida. Ese en realidad era un estudio de superioridad, no les dio, pero no les dio inferior, y al ser el micofenolato una droga mucho mejor tolerada, es importante rescatar que eran 3 gramos los que usaban ellos, mucho mejor tolerada que la ciclofosfamida, en general pasó a ser un poco reemplazada la ciclofosfamida por el micofenolato, pero los 2 tratamientos igualmente efectivos como tratamientos inmunosupresores iniciales en esclerodermia. Esto es lo que les contaba del estudio FAST. Y ahora pasamos a, digamos, qué hay en cuanto a drogas biológicas. Lo que quiero
digamos, hacer un mini paréntesis, es cuando hablamos de inmunosupresores, ¿por qué pasamos por alto la primera línea que se utiliza en todo el resto de las enfermedades del tejido conectivo? Que son los corticoides. Bueno, porque justamente lo que se ha demostrado, y esto ya lo sabemos en general todos, es que los corticoides se han asociado fuertemente a crisis renales. Por lo tanto, uno trata de evitarlos, sobre todo en pacientes que tengan estigma o en pacientes que tienen diagnóstico de esclerodermia, y no pulsa a los pacientes con corticoides. Trata justamente de hacer esto, de iniciar con ciclofosfamida o con micofenolato por el riesgo de la crisis renal. Bueno, ¿qué pasa con las drogas biológicas? Hay dos que se han estudiado y se estudian, el rituximab y el tocilizumab. Del rituximab lo que teníamos a partir de estudios de casos era que parecía ser efectiva como rescate, pacientes que les iba mal inicialmente con tratamiento de primera línea para enfermedades del tejido conectivo y enfermedad intersticial, y se está desarrollando este estudio RECITAL que lo que hace es estudiar ciclofosfamida contra rituximab, pero todavía es un estudio ongoing. Del tocilizumab, que hubo dos estudios, uno fase 2 y uno fase 3, el fase 2 que fue el FASCINATE y el fase 3 que es el FOCUS, que ambos estudios se han realizado en realidad para evaluar la mejoría de la piel en esclerodermia, no de la FBC, pero ambos estudios vieron que como endpoint secundario los pacientes mejoraban la caída de la FBC con respecto a placebo, y había una menor proporción de pacientes que les caía más de 10%. Y el FOCUS incluso lo que hizo fue, como endpoint exploratorio, ver la fibrosis en la TACAR, y también fue significativa la menor extensión de fibrosis en los pacientes con tocilizumab. Y en cuanto a la el último grupo de drogas, que son los antifibróticos, la pirfenidona, en realidad todavía no tenemos datos, es un estudio también ongoing, que sería la esclerodermia Lang Study 3, que está estudiando dos ramas con micofenolato, y hay una que tiene placebo y otra que tiene pirfenidona, a 18 meses, para ver el efecto de la pirfenidona sobre el micofenolato. Y del otro antifibrótico, que es el nintedanib, sí hay datos. El año pasado se publicó el estudio Censis, que es un estudio que evaluó el nintedanib contra placebo en pacientes con esclerodermia que podían estar tratados con micofenolato concomitante, y eso sucedía en 50% de los casos. Y lo que vio el Censis es que definitivamente los pacientes que estaban tratados con nintedanib tenían una reducción relativa en la caída de la FBC del 44%. Esto, cuando uno lo lleva a números absolutos, la realidad es que no parece un estudio tan positivo, pero concomitantemente, y eso se lo voy a dejar a Fabián, porque no había tantos pacientes de esclerodermia, pero se publicó en realidad a los meses otro estudio con nintedanib que mostró real eficacia en enfermedades fibrosantes progresivas. O sea que si una esclerodérmica fuera una progresora a pesar del tratamiento inmunosupresor, ahí sí el nintedanib mostró ser realmente efectivo. Pero ese estudio se lo voy a dejar comentar a Fabián. En el esclerodermia entonces lo que demostró fue esto, disminuir la tasa de caída en la FBC, y no demostró beneficios a nivel de la piel ni de la calidad de vida. Entonces, la realidad es que tenemos estos esquemas de tratamientos más inmunosupresores, que son los inmunosupresores digamos, amplio espectro, de la ciclofosfamida, el micofenolato, las drogas biológicas, y después los antifibróticos. ¿Cómo usarlos? ¿Cuándo usarlos? La realidad es que todavía no se sabe. En esta misma recomendación que les nombraba antes, hay, digamos, una guía en cuanto al inicio del tratamiento farmacológico. No está determinado cuándo y en qué pacientes empezar, pero como yo decía anteriormente, en general uno de alguna manera se agarra de los valores basales de función pulmonar y de tomografía para tomar la decisión.
si es que no lo fuera a tratar, uno le hace un seguimiento muy cercano, y si uno lo fuera a tratar, y lo va a tratar con más o menos agresividad, sobre todo inmunosupresora, de acuerdo a las posibilidades y a la potencialidad de reversión que tiene. Y acá siempre volvemos al mismo esquema del comportamiento de la enfermedad. Digamos, si uno cree que la enfermedad es reversible, uno va a intentar ser más agresivo. Si uno cree que solamente tiene potencialidad de estabilizarse, uno va a ser un poco más conservador. Si el paciente empieza un tratamiento y progresa en tratamiento y se fibrosa, bueno, ahora tenemos otra alternativa. Entonces, la realidad es que la secuencia en la que uno va utilizando, incluyendo los distintos tratamientos que hay, por un grado de evidencia que la verdad que es el mayor que vamos a tener para una enfermedad que tampoco es muy prevalente, porque la esclerodermia no es muy prevalente, es muy caso a caso. La realidad es que, como decía, este grupo recomendó micofenolato, ciclofosfamida y nintedanib. Primera o no primera línea va a depender, como decía yo, mucho de cómo veamos, digamos, al paciente y sobre todo si creemos que tiene o no elementos más o menos reversibles, si bien la tomografía no es, digamos, el mejor parámetro para basarnos, es un elemento más. La presencia no de vidrio esmerilado, que a veces puede ser igual en fibrosis por debajo del poder de resolución, pero hay un elemento ahí que nos va a ayudar a inmunosuprimirlo por más o menos agresividad de entrada, y cuando evaluando, digamos, la progresión, tengamos que determinar si escalamos, ahí yo creo que sí, si vemos que se está comportando como una fibrosis progresiva, con más componentes fibróticos, tiene lugar el antifibrótico como el nintedanib, o si viéramos que hay lugar para algún biológico, es acá donde en general se suele utilizar el rituximab. Bueno, como ven, digamos, no está tan claro, hay drogas, hay tratamiento efectivo, pero cómo y cuándo utilizarlo depende de cada paciente. Vamos a ver ahora el caso clínico, pero es muy importante que siempre recordemos que hay que trabajar codo a codo con el reumatólogo, el radiólogo también, y bueno, todos los médicos intervinientes en el cuidado de nuestros pacientes. Bueno, desde ya muchas gracias y bueno, nos vemos ahora en el caso clínico.